Entonces, si les parece bien, creo que podemos comenzar, ¿no es cierto? Vamos a dar inicio entonces a nuestro último webinar de esta serie, de este año académico. Agradecemos la presencia de Javier Mejía aquí, quien nos va a presentar su trabajo sobre élites en América Latina a través del uso de la técnica del Network Analysis. Javier hizo la licenciatura y el doctorado en Colombia y después ha estado trabajando y enseñando en diferentes universidades del mundo. Estuvo en Abu Dhabi y ahora mismo es un postdoctoral fellow en Stanford University, ¿no es cierto? Javier hace trabajos de historia económica, pero una cosa que es muy interesante de él es que también trata de participar en el debate político, de políticas públicas, a través de participaciones en blogs o en revistas, y también tiene un rol fundamental a la hora de difundir los trabajos que se hacen en historia económica. Yo les sugiero seguir a Javier y sus entrevistas a diferentes autores sobre libros de historia económica. Uno de mis episodios favoritos es la entrevista que hiciste recientemente a Federico sobre el libro en Historical Political Economy. Creo que es uno de mis podcasts favoritos y es algo que seguramente voy a recomendar a mis estudiantes. Entonces, como te había comentado, Javier, la idea es que presentes 35-40 minutos y después tengamos 20 minutitos para preguntas y comentarios de parte del público, ¿ok? Para los que son parte del público, la idea es, como hay espacio, cuando quieran hacer una pregunta, les voy a pedir que levanten la mano y yo les voy a habilitar el micrófono, o si no, también pueden utilizar el chat. Ok, pues muchas gracias, Javier. Adelante. No, gracias a ustedes, gracias José por invitarme. Me alegró mucho cuando pues, me escribiste a contarme que podía participar aquí. Em, yo les voy a presentar un trabajo que es una especie como de spin-off chiquito de un proyecto en el que yo he trabajado pues, por muchos años, por toda mi vida realmente. Pues muchos de ustedes han visto un poquito surgir ese proyecto en el que yo básicamente trato de estudiar la élite de Antioquia, que es esta región en Colombia donde cosas muy interesantes pasaron en el siglo XIX y el siglo XX. Y lo que hice fue tomar un pedazo chiquito de ese proyecto y tratar de ver si se podía entender de una forma como más precisa las élites. Entonces, déjenme empezar motivando un poquito como la historia general. Y el punto de partida aquí es un poco como lo que yo siento es una tensión en como en la opinión pública en general, pero, pero en particular en la forma en la que se estudia en historia económica las élites. em, entonces la tensión es básicamente como la dificultad para reconciliar lo que son como dos visiones bastante diferentes de quiénes son las élites y cómo funcionan. Entonces, por un lado hay como una visión que le describe a uno a las élites como unas clases sociales muy cohesionadas, como coordinadas por unos intereses muy comunes, y esto tiene una larga tradición intelectual en, digamos, como infinidad de autores, pero digamos la forma clásica de pensar en esto es cuando le dicen a uno como el capitalismo moderno surge como los esfuerzos de una clase que uno podría llamar burguesa o digamos, mucha gente la llama de otra forma, los grandes capitales, lo que sea, eh, y sus esfuerzos como comunes básicamente llevan al surgimiento de este nuevo sistema. Digamos, la otra visión, y de nuevo si uno se sienta a pensar desde la historia económica, es la idea de pensar en la élite como grupos de emprendedores, ¿no? Entonces, si uno piensa en las ideas de la destrucción creativa schumpeteriana, o si uno lee historia empresarial, la descripción es más un montón de gente que está permanentemente compitiendo y que buena parte de la consolidación de sus privilegios consiste en disputar los privilegios a otros miembros de esas élites. Y entonces, lo que yo trato de hacer con este paper es un poquito tratar de reflexionar sobre eso desde los datos. Entonces,
Lo que el paper puntualmente quiere hacer es pensar cómo puede uno reconciliar esta visión de una élite compuesta por individuos con incentivos como particulares y estrategias específicas que muchas veces están en competencia con las de otros miembros de la comunidad, con estas visiones que describen patrones como sincronizados de acción colectiva dentro de la élite y cómo eso sucede en el proceso de germinación de lo que uno llamaría el capitalismo moderno. Entonces, lo que yo trato de hacer es ir a los datos y pensar en la élite como una red, que esa es como mi experticia, pensar en redes. Y lo que hago es pensar en los banqueros y la interacción de los banqueros dentro de esa red con el resto de gente en la comunidad. Yo les voy a contar en un segundo más sobre el contexto en el que yo pienso esto, pero va a ser Antioquia en Colombia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esto va a ser el periodo de industrialización de la región y la modernización. Y los datos que yo les voy a mostrar espero que les parezcan suficientemente llamativos. Yo ya también les contaré un poquito más de eso, aunque sé que algunos de ustedes en la audiencia los han visto antes. Pero son unos datos bonitos que yo quiero porque de no invertí mucho tiempo de mi vida recolectándolos. Y entonces lo que hago es de nuevo simplemente pienso en esta comunidad como una élite y uso econometría muy convencional para estudiarlo. Este paper en particular no es particularmente riguroso en términos de identificación, porque los objetivos de él no son esos. Digamos, esto va a ser parte de un libro para una audiencia un poquito más amplia. Y entonces eso, digamos, como que aclaro eso por si alguien tiene en mente como una historia muy causal aquí. Esa no es la que les voy a contar, va a ser una más sugestiva, pero podemos hablar sobre algo más de lo que hago en mi investigación que puede satisfacer como esos intereses. Entonces déjenme hablarles del contexto y los datos y a partir de eso como que vamos construyendo la historia. Entonces yo les dije que iba a hablarles de Antioquia. De nuevo, yo sé que muchos de ustedes en la audiencia saben esta historia, pero posiblemente alguien perdido en YouTube está viendo esto. Y para esa persona, Antioquia, le quiero decir que Antioquia es esta región en Colombia, en el norte de Sudamérica, que queda básicamente arriba en los Andes, ¿no? Está bastante desconectada de las costas y por muchos siglos estuvo bastante desconectada del resto de Colombia. Eso fue muy importante por muchas razones, pero una de ellas es que generó una comunidad con un sentido de identidad bien específico, eh, bastante desconectada del resto, y eso va a ser particularmente cierto para la élite. Entonces, digamos, una de las cosas interesantes de este caso de Antioquia, y por eso creo yo que es un caso representativo relevante para entender si uno está interesado en Latinoamérica en términos más generales, es que es posiblemente uno de los arquetipos de la industrialización o la modernización a la Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, digamos, hay una historia famosa. Albert Hirschman hablaba de usualmente tres grandes episodios de modernización para ilustrar como las singularidades de Latinoamérica, y hablaba de Sao Paulo, de Nuevo León y de Antioquia, ¿no? Unas regiones que fuera de los centros tradicionales de poder generaron las industrias que eventualmente iban a liderar pues, los procesos de modernización. Entonces, Antioquia es uno de esos. Yo no soy el primero que identifica eso, pero la forma más sencilla de pensar cómo representa esta industrialización a la Latinoamérica es pensar cómo antes digamos, del siglo XIX, si uno quiere, lo que uno tiene es una sociedad bastante tradicional, eh, con unos contextos como bastante convencionales y tradicionales, ¿no? Entonces, una geografía difícil, mercados que no funcionan muy bien en buena parte de los contextos, un estado débil en muchos sentidos, bajos niveles de condiciones de vida, bastante como estándar en ese sentido. Y está expuesta a lo que
para, digamos, los estándares latinoamericanos fue una industrialización rápida y surge entonces, y esto es a finales del siglo XIX, un sector entero fundamentalmente basado en producción de lo que uno podría llamar una industria ligera, ¿no? Ropa, bebidas, algunos productos químicos básicos para satisfacer el mercado regional y nacional fundamentalmente. Entonces, ese es el tipo de industria que deben pensar que surge y alrededor de eso se da el proceso de industrialización. Vamos a ver si a dónde nos lleva este link y a ver eso qué tan informativo es. Entonces, esta es, por ejemplo, una imagen que describe, esta es la misma calle, digamos, la misma intersección de calles en Medellín, que es el, digamos que como el corazón de esta región. Y lo que uno puede ver, esto es en 1860 y esto es alrededor de 1940. Entonces, lo que uno puede ver es la transformación de lo que como de todos los símbolos tradicionales de la modernidad, ¿no? Entonces, la electricidad, las calles amplias, etcétera. Y todo esto está, digamos, llevado por el proceso de industrialización, pero va a venir como, con más cosas. Algunos detalles adicionales sobre estos que voy a escapar, lo que quiero es encontrar este botoncito. Para regresar aquí, contarles el segundo atributo que hace útil, wow, que hace importante pensar en Antioquia y es que la modernización de Antioquia y específicamente el surgimiento del sector industrial está generado básicamente por locales, fundamentalmente por una élite muy bien consolidada. Entonces, a diferencia de lo que fue la industrialización en el resto de polos como famosos en Latinoamérica, aquí también les puedo mostrar esta tabla. Estos son datos que vienen de un paper de Bill Maloney y Andrés Zambrano. Eh, lo que uno puede ver aquí, esta es la historia de qué tan importantes fueron los inmigrantes en el surgimiento de la industria en distintos lugares en Latinoamérica, y Antioquia resalta por la pequeña participación de inmigrantes, ¿sí? Y esto es incluso cierto si uno controla por la población migrante en la región, que por sí ya era poquito, ¿cierto? Entonces, la historia aquí, y esa es la razón por la cual es importante, es porque ante lo que uno está enfrente es el surgimiento de una transición a un capitalismo moderno fundamentalmente llevado por la élite local y no por choques, digamos, externos. Entonces, cuando yo les voy a contar aquí la historia de esta élite, les voy a contar cómo fue esencial en la transformación de la economía entera. Y no hay otras más grandes historias, digamos, como que estén detrás, digamos. O sea, como que esta es una historia fundamental si uno quiere entender ese proceso de consolidación del capitalismo moderno. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo básicamente recojo datos sobre esta élite y la forma en la que ellos interactúan. Entonces, van a haber dos bases de datos. Una va a ser esa relacional de quién era quién y con quién se relacionaba, con quién se casaba, con quién era amigo. Ya les voy a contar más sobre eso. Y otra sobre los bancos que fueron creados en este periodo, en esta región. ¿Dónde vienen los datos? Y aquí hay un typo que viene del hecho de usar las diapositivas que usaban en el otro paper. Lo que tengo son datos de las firmas bancarias, de los bancos fundamentalmente. Y la información que tengo, que son básicamente 24 bancos, y esto va hasta el comienzo, digamos, de la Gran Depresión. Y entonces sé dónde se ubicaron, cuándo abrieron, cuándo cerraron, sé cuál era la inversión inicial de los bancos, para algunos sé cuántos trabajadores estuvieron al comienzo. Algo importante es que sé cuáles fueron los fundadores de estos bancos y la composición de sus juntas directivas, y sé algo sobre los retornos y, digamos, el desempeño de estos bancos. Eso no es súper granular, pero ya verán que puedo hacer algo con eso. Pero lo más interesante son los datos relacionales, y aquí voy a tomarme un segundo para explicarles cómo se recogen estos datos. Entonces, lo que hay son datos que vienen de un montón de fuentes primarias y como un barrido grande de fuentes secundarias. Hubo como dos métodos para reconstruir estos datos.
y de nuevo ya les voy a mostrar más puntualmente qué quieren decir esos datos, pero digamos el primer método es un muestreo ascendente, es un muestreo descendente, que esto es más o menos el enfoque que usaría alguien que estuviera trabajando en la literatura de efectos de pares, y es sentarse a buscar esferas de interacción puntuales y personas que hagan parte de esas esferas, asume uno que están conectadas. Entonces, en este contexto, yo estoy pensando en la élite. Entonces, por ejemplo, personas que estudiaron en el mismo colegio, dentro de la misma cohorte, son personas que van a estar conectadas, ¿sí? Esa es como una de las formas en las que se empiezan a generar los datos. La otra forma es un muestreo ascendente, que es básicamente una bola de nieve, y la razón para incluir este enfoque adicional es tratar de compensar un poquito los sesgos que vienen de este enfoque descendente. ¿Cuáles son esos defectos que tiene el enfoque descendente? Lo primero es que se concentra mucho en esferas de interacción públicas, entonces, en efecto, los colegios, los clubes sociales, demás. Y, por ejemplo, uno pierde ahí muchas de las mujeres que hacían parte de la élite, ¿sí? Y eso no solo pues es malo porque uno no quiere una muestra exclusivamente de hombres, sino porque las mujeres juegan un rol fundamental conectando la red. Entonces, la mayor parte de las mujeres en mi muestra vienen de este sampleo ascendente. ¿En qué consiste más puntualmente el sampleo ascendente? Aquí lo que yo hago es tomar gente particularmente bien conectada, y eso van a ser los principales banqueros en los primeros bancos que surgen, y busco con quiénes están estos conectados, después busco con quiénes esas conexiones están conectadas, y después busco esas conexiones con quiénes están conectadas, y así crece la muestra como una bola de nieve. Esa es la parte de la bola de nieve de la historia. Entonces, esa parte es importante porque, bueno, está el elemento de que puedo rastrear interacciones en esferas privadas. Entonces, voy y busco cada persona y veo quiénes eran sus amigos, quiénes eran sus familias, y de nuevo eso es muy importante para ofrecer una muestra como mucho más sólida. Y como voy individuo por individuo, digamos como que puedo hacer un rastreo amplio de cada persona y generar una serie de atributos que van a ser útiles cuando se corran regresiones como cross-section, ¿no? Van a ser controles básicamente. Entonces, para ilustrar un poquito como la recolección de los datos, que esto en un contexto de gente que hace historia económica puede ser irrelevante porque pues todos ustedes han hecho esto, pero de nuevo no faltará el perdido que quería ver algo de Star Wars y termina enganchado en esto. Entonces, como les dije, yo recojo, digamos, uso datos de una naturaleza muy variada. Una de las cosas son como datos genealógicos, que lucen un poco como esta página aquí. Esta es la entrada del primer Mejía que llega a la región. Y entonces la forma en la que suelen lucir estas fuentes es que hay una biografía de este señor, y dicen como con quién se casó, quiénes eran sus hijos. Hay unos IDs para rastrear a estos individuos dentro de la misma fuente. Estos son básicamente libros que escribieron viejitos que querían saber sobre linajes, ¿no? Y en la tradición hispana esto es, digamos, como particularmente popular, ¿no? Entonces, para la región hay varios de estos libros. Yo revisé todos esos libros. Esos libros tienen sesgos, hay muchas razones por las cuales aparece alguien y no otra persona. Entonces yo contrasté eso con información sobre bautizos. Esta región es completamente católica, entonces esto es lo más parecido que uno puede tener a un censo. Y en los registros de bautismo uno tiene el nombre completo del niño, que eventualmente va a crecer y va a ser pues una observación en mis datos como banquero potencialmente, ¿no? Pero en fin, y está la información de quiénes son los padres, los abuelos, y están, digamos, los dos apellidos, que no, eso es convencional en nuestro contexto, pero eso es particularmente útil a la hora de machar las personas en los datos, porque aquí va a haber un reto grande, y les voy a hablar de esto en un segundo, y es, puesto que cada una de estas fuentes
tiene lugar en un momento distinto, tiene una naturaleza distinta. Identificar a las personas a través de las fuentes es muy complicado, ¿no? Yo sigo trabajando en cosas parecidas, con fuentes parecidas, y hoy uso, digamos, Machine Learning para saber quién es cada persona, digamos, si la misma persona es en una fuente o en la otra. Cuando yo estaba haciendo esto, digamos, el macheo fue hecho a mano, como básicamente a ojo de buen experto, ¿no? Y entonces todos estos identificadores de apellidos adicionales son información extra que le ayuda a uno a refinar, sea digamos, el algoritmo de la máquina o el algoritmo de la cabeza de uno, para saber si dos personas son la misma persona en distintas fuentes, porque los nombres no son exactamente los mismos y porque uno cuando nace lo llaman Javier de Jesús Mejía y después uno crece y solo se llama Javier, ¿cierto? Y de pronto uno tiene varios hermanos y muchos de esos son también Javier, pero con un segundo nombre, en fin. Entonces hay unos retos gigantes en el macheo de estas fuentes y yo resuelvo eso a mano y este contexto es particularmente útil para eso. Entonces algunas de las fuentes adicionales, y ya no me quiero tomar más tiempo en esto para tener algo de tiempo a hablarles de la sustancia de los resultados. Vienen entonces datos sobre la fundación de empresas. Esto así lucen un poco los documentos sobre la fundación de bancos, por ejemplo, y no tiene aquí la información de los accionistas, algo de información sobre la estructura de capital, suele haber información sobre las juntas directivas cuando se crean. Hay información cualitativa que yo trato de codificar para describir relaciones, entonces fulano de tal creó tal compañía con esta otra persona, ellos eran amigos, la crearon en este momento, hay información de qué hace la compañía. Una de las cosas que hice para resolverlo del macheo fue ir al cementerio donde está enterrada la mayoría de estas personas y y eso es útil porque, bueno, si uno empieza a evitar usar sus nombres enteros cuando firma las actas de fundación de las compañías, una vez muere uno, uno vuelve a ser el niño que bautizan, ¿no? Y uno suele estar enterrado con su familia y eso resuelve también como confusiones en la red familiar y ayuda como a identificar más precisamente quién es cada persona. Hay una historia muy buena sobre esta tumba en particular que de pronto se las cuento al final. Pero entonces, ¿qué es lo que hago yo con todo eso después de ir y escarbar los archivos por lo que fueron muchos años? Eh, es construir una serie de redes y cómo se construyen esas redes como un conjunto de esferas de interacción. Entonces, básicamente lo que van a ver son 7 esferas de interacción. Para cada una de ellas va a haber una red y yo voy a colapsar eso. Entonces hay una red familiar donde los nodos están conectados y tienen lazos familiares. Entonces si son padres o hijos, o si son parejas o hermanos. Hay una red política en la que están conectadas las personas si básicamente tenían alianzas políticas bien identificadas. Esto, digamos, los criterios aquí trataron de ser lo más estrictos posibles para garantizar que la red representaba una serie de interacciones reales más que otras cosas. Por ejemplo, en papers en ciencia política, las redes políticas con frecuencia son redes donde la gente está conectada y hace parte del mismo partido político. Yo creo que eso no representa exactamente una interacción social y yo evito ese tipo de enfoques. Entonces, de nuevo, hay distintas esferas, hay unas redes de negocios, de intelectuales, de amistades, y cada red luce distinta. Esta es la red familiar, cada nodo, cada puntico es una persona y los lazos son de nuevo interacciones que dependen del criterio usado en cada interacción. Esta es la red de intelectual, uno tiene menos gente porque pues no todo el mundo está pues, participando de esta interacción y los lazos por supuesto son distintos. Lo que yo hago entonces es colapsar todas esas 7 dimensiones en una única red eh, que llamo la red completa y lo que hago es pesar los lazos por el número de interacciones, de dimensiones en las que la gente estaba interactuando. Entonces, si alguien interactuaba en más de una dimensión,
pues esos lazos van a ser más fuertes que si solo interactuaban en una. Yo no estoy siguiendo el chat, por cierto, si alguien me quiere decir algo, me alza la mano, digamos. Pero siéntanse cómodos, de hecho, de hacerlo. Déjenme mostrarles entonces cómo esto evoluciona en el tiempo. Va apareciendo gente en la medida en la que la bola de nieve va creciendo y eventualmente se va disipando en la medida en la que yo paro de seguir gente, porque bueno, existen estas fronteras temporales que garantizan, digamos, como que el esfuerzo de recorrer los datos no se perpetúa por siempre, ¿no? Porque claro que uno puede ir buscando a la persona conectadas con las personas y conectadas con esas conexiones y pues termina uno haciendo la red del planeta y eso no es viable. Entonces hay como unas fronteras temporales y esas son las que garantizan que la red eventualmente se disipa. Yo lo que hago es deshacerme de esas colas donde la red es poco densa y me concentro en el Javier, periodo. Sí, te Mark. preguntan si las interacciones se ponderan o todas valen lo mismo. Sí se ponderan. Entonces, en la red completa, que es de hecho esta que ven acá, lo que hay son lazos que van a ser más fuertes si alguien, por ejemplo, además de estar conectado en la red de amigos, está conectado en la red de negocios. Y eso básicamente va a querer decir que la matriz no son ceros y unos, sino ceros y escalares de mayor peso. Em, entonces eso, yo me deshago de estas colas y con eso esos son los datos, digamos, son los datos relacionales. Entonces, como para empezar a contarles algo de la historia realmente, pues, interesante del paper, déjenme empezar describiéndoles un poquito cómo la banca surge en este contexto. Lo que uno tiene son básicamente tres periodos de auge y colapso de bancos. Uno tiene un primer periodo que empieza en los 70s del siglo XIX, donde surge una banca libre en el sentido más puro de la palabra. Estos eran bancos que podían emitir billetes que circulaban y eso representaba una parte importante de la masa monetaria. En los 80 llega un gobierno centralista que crea un banco central y le quita el derecho a estos bancos privados para emitir. Eso genera una crisis y buena parte de los bancos que surgen aquí eventualmente van a cerrar. Hay un segundo auge que viene en el cambio de siglo de bancos que fundamentalmente lo que hacen es explotar la inestabilidad monetaria que surge de lo que es aquí una gran guerra civil. Digamos, aquí tiene lugar lo que se conoce como la Guerra de los Mil Días, que fue la guerra más devastadora de la historia colombiana, lo cual es mucho decir. Y en este periodo se ven episodios de inflación bastante alta y hubo toda una serie de bancos que se dedicaron a aprovechar las oportunidades que surgieron con eso. Esos bancos eventualmente se quiebran, la inmensa mayoría de ellos en una crisis en 1903 que resulta de hecho de la estabilización del sistema monetario y luego empiezan a surgir unos bancos en un proceso como menos rápido pero algo más sostenido de bancos que más que nada son lo que uno podría llamar bancos de inversión, ¿no? Bancos cuya función era apalancar otro tipo de negocios. Entonces, esa es como la historia larga del surgimiento de los bancos, pero una de las cosas que empieza a ser interesante de estos y cómo empiezan a transformar la actividad económica de la región tiene que ver con el surgimiento de las corporaciones. Entonces, algunos de estos bancos, y uno puede pensar, por ejemplo, en el Banco de Medellín, fueron las primeras corporaciones que existieron en este contexto. Y eso empieza a generar la pregunta de cómo la élite empieza o, digamos, tiene control sobre estos nuevos aparatos grandes que parecen despersonalizados. Y la forma más sencilla de pensar al respecto es pensar en la existencia de las casas comerciales. Entonces, las casas comerciales eran estas figuras jurídicas convencionales a través de las cuales se configuraba la actividad económica en la que alguien, un Vázquez, se juntaba con unos Correas, usualmente casados entre ellos, digamos, eh, y sobre los cuales se agrupaban las distintas actividades que hacían, ¿no? Entonces, este gráfico les muestra eh, cómo lo que uno tiene es que algunas casas comerciales tienen una participación
en muchos de los distintos bancos y a través de eso, ya les voy a dar algo más de evidencia al respecto, controlaban las decisiones de sus bancos. ¿Sí? Entonces aquí hay como toda una cuestión puntual de cómo en la práctica había un control sobre estas entidades jurídicas que, digamos, parecen más amplias. Em, y entonces antes de darles como un poquito más de evidencia al respecto, quizá como la primera pieza de la historia es cómo quiénes eran estos banqueros dentro del resto de la élite. Entonces, este es el ejercicio más simple que uno puede pensar, es una mera diferencia de medias. Y lo que uno empieza a ver a través de como los atributos, y uno piensa como en los atributos más básicos de estas personas, es que los banqueros parecen ser como una suerte de élite más como anticuada que los industriales, y este es como el punto de referencia. Entonces, cuando uno compara a los banqueros con el resto de la gente de la élite que no era banquera, esta gente era más rica antes de la industrialización, era gente que había vivido menos en el exterior, eran más asociados, tenían con mayor probabilidad eran políticos, mercaderes, mineros. El patrón de los industriales parece algo distinto, ¿no? Por el contrario, esta es gente que no parece ser particularmente rica antes de la industrialización, es gente que ha vivido más afuera, es gente que con mayor probabilidad es ingeniera, es gente que parece más educada, lo cual es lo opuesto con los banqueros. Entonces, los banqueros parecen ser como un remanente de como la élite premodernidad, si se quiere. Pero en Eh, términos de la red también parecen algo particulares. Mark, sí. Javi, Yolanda te pregunta que cómo sabes que eran las casas comerciales las que controlaban los bancos y no al revés, en la diapositiva anterior. Esa es una buena pregunta. Yo les voy a mostrar en un segundo una red que ilustra un poquito eso, y en efecto va a haber un punto en el que va a haber algo de retroalimentación entre estos grupos, pero las casas comerciales eran en general entidades que vivían mucho más y eran usualmente las casas comerciales las dueñas de los bancos más que al revés. Pero pero sí hay un momento, sobre todo al final de este periodo, donde esa idea es posible, donde los bancos puedan haber tenido una influencia grande en el surgimiento de digamos, de nuevas empresas, y de algunas de ellas podrían ser casas comerciales. Y podemos hablar un poquito más al respecto. Les voy a mostrar un gráfico en un minuto que ilustra como un caso alrededor de eso, y podemos hablar un poquito más sobre eso en las preguntas. Déjenme contarles un poquito sobre cómo eran estos banqueros en términos de su ubicación en la red. Entonces, eso es algo ligeramente más sofisticado que las diferencias de medidas que les mostré atrás. Esta es básicamente la relación, si uno se sienta a predecir lo mejor que puede con los observables que hay, el involucramiento de los banqueros en el sector bancario. Entonces, si uno piensa en la cantidad de capital que invirtieron a lo largo de su vida, en el número de bancos que fundaron, y uno considera como todos los observables para tratar de comparar a la gente lo más parecida posible, uno lo que se da cuenta es que el número de conexiones que las personas tenían parece un buen predictor de qué tan involucrados estaban en la banca. Entonces, gente que tenía más conexiones, solía, de nuevo, comparando personas lo más similares posibles, invertía más en la banca, fundaba más bancos, y eso, aunque parece trivial, no lo es si uno compara lo que parece ser importante para crear compañías industriales. Entonces, esto viene de mi trabajo sobre emprendedores industriales, que tiene otra lógica. Aquí lo que yo trato de explorar es eh, qué tan importante es la conectividad global para crear firmas industriales. Entonces, digamos, como el resultado de ese paper es que la conectividad local, el número de conexiones o qué tan densa es la red de una persona a nivel local, no es particularmente relevante si uno quiere entender quiénes fundaron empresas industriales. Lo que es importante es qué tan importante era una persona conectando a la red entera, como teniendo alta conectividad global, y estos datos simplemente sugieren
en este gráfico como si uno tiene un choque exógeno, que es la muerte inesperada de alguien en la red, qué tanto aumenta la probabilidad de crear firmas, y ese parece ser el caso. José. Javi, te vamos a dar 8 minutitos más, ¿ok? Para que termines, porque si no, no vamos a tener tiempo para preguntas y comentarios. Sí, 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 perfecto, perfecto. Creo que me tomé un poco más del tiempo apropiado contándoles sobre los datos, pero ya estamos hablando de los resultados y ya en un segundo les cuento lo más importante y cerramos. Entonces, la gran historia aquí es que para ser un industrial uno necesitaba conectar la red entera porque había un montón de recursos importantes en lo que consistía ser un industrial, traer la maquinaria, conseguir todo el capital, conseguir los ingenieros, entrenar a los trabajadores. Eso estaba distribuido en toda la red y lo importante era ser un puente para conectar la gente que tenía esos recursos. Ser un banquero es algo distinto. La actividad de crear un banco era una actividad que fundamentalmente requería simplemente encontrar a la gente que proveyera el capital, ¿cierto? Y en esa medida, tener más conexiones es lo que abría las puertas para poder invertir en estas actividades. Yo les voy a mostrar en un segundo que las conexiones no van a ser particularmente informativas, el número de conexiones no va a ser particularmente informativa para explicar el éxito del portafolio bancario, pero entonces sí lo era para saber si se podía invertir o no. Esa es un poquito como la historia grande. Ahora, eso es lo que pasa, digamos, como en el promedio. Entonces, todas estas historias que les estoy mostrando es sobre la media. Pero cuando uno se sienta a pensar y ver la distribución y la composición de los banqueros como comunidad, hay bastante más heterogeneidad de lo que mucha gente suele pensar. Entonces, si uno ve la distribución de capital, en promedio no, digamos, la mediana de esta distribución invertida algo así como 800 pesos. Eso es más o menos 20 veces el ingreso per cápita de una persona en este contexto. Pero el 10% en la punta de la distribución tenía invertido 9.000 pesos. Y cuando uno ve el 1%, estas personas tenían invertidas 40.000 pesos. Entonces, estos son órdenes de magnitud bastante más amplios que ya le dice a uno que no todos los banqueros eran el promedio, y aunque eso parezca obvio, pues para cualquier persona que sabe cómo está constituida una población, ya le dice a uno algo sobre la heterogeneidad de la composición de la élite. Entonces, lo que parecían haber eran dos tipos de personas metidas en este negocio. Habían unos rentistas y unos emprendedores. Entonces, los emprendedores parecía ser gente que estaba invertida en el sector y que tenía intereses en usar los recursos del sector para cosas puntuales, ¿sí? O sea, estaba interesada en el proceso de decisión y en el proceso de toma de decisiones de los bancos. Eso a diferencia de los rentistas tenían plata y pues como un negocio más, pues esperaban que le generara algo de retorno. Entonces, una forma de ver cómo había gente que quería tomar decisiones, simplemente ver cómo eh, digamos, la probabilidad de hacer parte de las juntas directivas aumentaba con el aumento en la participación de, digamos, accionaria, lo cual de nuevo, que es un poco mecánico, ya le dice a uno cómo hay una asociación entre, digamos, como la inversión y la toma de decisiones. Los industriales, y esto de nuevo pensando en esta relación entre industriales y emprendedores, los industriales que eran además banqueros parecían ser más que nada emprendedores. Entonces, los industriales no solo tenían bastante más plata invertida en el sector, en los bancos que el resto de la élite, básicamente 2 veces lo que sería el promedio, sino que además tiene una mayor probabilidad de ser parte de las juntas directivas. Y ya les voy a mostrar eso porque parece tener algo de sentido. Y una como de las historias que le da sentido a esa interpretación de los datos, creo que se ilustra bien con esta redcita chiquita de los Vázquez Correas y el Banco de Sucre. El Banco de Sucre es un banco que fundaron los Vázquez Correas, y los Vázquez Correas tenían además esta casa comercial que era un banco en sí mismo. Esta red básicamente describe las conexiones que tenían estos bancos, básicamente las compañías que fundaron
estos bancos, ¿sí? Entonces, algunas de estas compañías, con la compañía de fomento urbano, la compañía cervecera, fueron compañías de las cuales los accionistas fundacionales fueron estos bancos, ¿sí? Entonces, estos bancos lo que terminaban haciendo por algunas de estas, para los dueños de de esta casa comercial eventualmente, era un mecanismo de apalancamiento para invertir en estas compañías sobre las cuales ellos tenían intereses adicionales. Entonces, lo que vamos a ver en un segundo es cómo había esta retroalimentación entre los intereses de los industriales y los banqueros y cómo hubo una transición hacia eso. Voy a irme muy rápido sobre esta historia. Esto básicamente lo que describe es, de nuevo, en este contexto donde uno está controlando como por todos los observables, cómo la cercanía, cuántos pasos estaba de gente con ciertos atributos, con qué tan cerca se estaba de políticos, de ingenieros, eh, eh, qué tan cerca se estaba, si se era un ingeniero, un político, y eso cómo afectaba la rentabilidad del portafolio en negocios bancarios. Y la historia aquí es más o menos sencilla, y de nuevo aquí me estoy saltando algunas de las sutilezas, es que estar cerca de políticos o ser un político no era favorable para el rendimiento de estos bancos. Si uno quería ser un banquero exitoso, exposed, la moraleja habría sido, a partir de estos datos, alejarse de políticos y acercarse y ser un industrial, o sea, dejar de ser un político y volverse un industrial y alejarse de políticos y más bien acercarse a industriales. Esa es la historia cortica sobre estos datos. La interpretación de eso va a ir en línea con lo que les describía, cómo los industriales podían usar estos bancos como mecanismos para encontrar oportunidades rentables en el sector real. Y entonces déjenme mostrarles como una historia simplemente rápida que da una vibra de 100 años de soledad, pero ilustra cómo los banqueros fueron eventualmente acercándose a los industriales. Y les voy a mostrar en un segundo dos personas. Un Julián Vázquez, que está aquí, que era un viejo comerciante que se vuelve un banquero importante durante el siglo XIX, y cuyo linaje eventualmente se casa y se une al de este otro personaje muy parecido a este Julián Vázquez, también un viejo comerciante que se vuelve banquero, y cómo este linaje se va convirtiendo de a poco en industriales tradicionales, y eventualmente la identidad del industrial termina acaparando esta historia. Y esta es la última diapositiva con datos, y con esto voy a pasar a concluir. Es que cuando uno se sienta a ver la composición del portafolio de estas personas al morir, eh, uno puede ver la transición del mundo banquero al mundo industrial. Entonces, este es Julián Vázquez, y cuando uno lista el montonón de activos que tenía, lo que uno ve es que la mayor parte de sus activos estaban en lo que sería el sector financiero. Muchos eran bancos, eran préstamos personales, otra fracción grande era acciones en bancos, y el resto en su mayoría eran activos, viviendas y edificios, pero fundamentalmente en contextos rurales. Mientras que uno va a ver este Vicente Villa, que es su nieto, ¿no? Entonces este personaje de acá, no este, sino este, entonces este de acá. Lo que uno ve es como la mayor parte de su participación de activos está en acciones de empresas, y de nuevo el hecho de que sean acciones ya también le habla a uno de los cambios organizacionales que surgieron durante el periodo. Entonces, lo que quiero decir, simplemente como para señalar, y con esto podemos empezar a conversar como las enseñanzas como que uno puede extraer de este trabajo. Lo que hay por un lado es la descripción de una comunidad diversa. Entonces, sí, los banqueros tenían unas particularidades y se parecían más que nada como a la élite vieja, pero había mucha heterogeneidad. Y esta heterogeneidad va cambiando a lo largo del tiempo, y lo que uno empieza a ver es una mezcla entre comunidades que van surgiendo como independientes, pero que empiezan a tener incentivos para irse cohesionando. Entonces los banqueros y los industriales puntualmente empiezan a acercarse, y es porque los incentivos que tienen son comunes. Y creo que lo importante de esta historia es
identificar cómo hay mecanismos tanto sociales como mecanismos económicos. Entonces, esto que acaba de pasar súper rápido describiéndoles estos matrimonios y demás, son toda una serie de prácticas en las que empiezan a acercarse los banqueros a los industriales. De nuevo, para los banqueros es rentable acercarse a los industriales y para los industriales es rentable acercarse a ellos. Entonces existen estas prácticas sociales, pero también hay prácticas económicas. Y cuando les describía las casas comerciales, esa era un poquito la historia detrás. Hay una historia adicional acerca de qué hace útil cierta posición en la red y eso, de eso les hablé un poco, pero podemos hablar más en un segundo. Y lo último que quisiera decirles es cómo siento yo que esta historia contribuye a pensar más ampliamente un poco las élites en Latinoamérica y esto es más aspiracional que cualquier otra cosa y tiene que ver con la idea de cómo los mecanismos no políticos pueden ser importantes cuando uno piensa en las élites latinoamericanas. Tradicionalmente, cuando uno piensa en las élites latinoamericanas, está uno pensando en unas élites persistentes que intervienen en el status quo, digamos como que capturan al Estado para mantener su privilegio. Y en cambio, esta historia es una historia de una élite que está circulando y está adaptándose al mundo, ¿sí? Y yo creo que esa historia es importante y para eso va a ser útil usar más datos a nivel individual, tratar de entender cómo estas historias locales se conectan con narrativas nacionales y cómo estos mecanismos sociales de los cuales describí muy rápidamente y me gustaría que me preguntaran al respecto son muy importantes. Con eso voy a terminar. Lamento un poco haberme tomado algo más del tiempo necesario, pero aún creo que tenemos tiempo para charlar. Voy a parar de compartir mis diapositivas. Genial, muchísimas gracias, Javier. Tu trabajo es fantástico. Vamos a dar 10, 15 minutos más para preguntas, ¿ok? Carolina Román tiene una pregunta. Quizás hay dos preguntas escritas que te las puedo plantear y después doy paso a Carolina y a Estefano. La primera, la que ya te había dicho, no sé si quieres ser más explícito, ¿cómo sabes que eran las casas comerciales las que controlaban los bancos y no al revés? Y Andrea Yuk, que te dice, excelente trabajo, Javier, en términos comparativos y usando métricas del SNA, ¿fue una red cohesiva y densa todo el tiempo que analizas? Y como curiosidad, ¿quiénes eran los big linkers? Sí, puedo empezar con eso. La densidad de la red va cambiando. A mí hay algo que me preocupa de pensar en interpretar la estructura agregada de la red eh, y es la influencia que el proceso de recolección de datos tiene en la composición de la red misma. Entonces, me preocupa un poco decir algo de cómo evoluciona la red cuando posiblemente lo que diga esa evolución es que los datos fueron cambiando porque, digamos, la bola de nieve, por ejemplo, se iba agotando. Pero uno sí ve algo de diferencia en las densidades. Entonces, la densidad de la red entera es particularmente alta alrededor de 1890, por ejemplo, y eso va decayendo un poco. A nivel local uno puede decir un poquito más y ahí los patrones no son súper claros. Y digamos, la otra gran como atributo que yo encuentro particularmente interesante de la evolución de la red en general es que uno ve un decrecimiento en la distancia. Entonces, esto no quiere decir exactamente que la red se esté haciendo más densa, pero sí existen entonces cada vez caminos más cortos de un extremo al otro de la red. Em, entonces, esa es como la historia. Cuando uno piensa y cuando Andrea hace referencia a los big linkers, lo primero que pienso es como en la gente con la centralidad, con el Bitcoin centrality más alto. em, y, y ahí la historia parece ser fundamentalmente los industriales. Y eso es parte de lo que yo exploro en otro de mis papers, es los industriales eran muy importantes como puentes dentro de la red.
Los banqueros realmente no tenían una posición particularmente importante en ese contexto. Ese es como, y espero que pues Andrea me puede decir si eso es suficientemente ilustrativo, si no podemos conversar más sobre eso. Em, y respecto a las casas comerciales, yo realmente creo que no hay digamos, como muchas razones para pensar que fueran los bancos los que controlaran las casas comerciales, en el sentido en el que, además, esto creo que lo mencioné hace un segundo, los bancos tuvieron una vida mucho más corta eh, que, que las casas comerciales. En lo que sí pudieron ser bastante más importantes fue en el surgimiento de nuevas compañías que empezaron a ser cada vez más importantes en, en, digamos, en los portafolios de las familias. Entonces, creo que lo que quiero decir aquí es que en el mundo pre-modernización en Antioquia, las casas comerciales agregaban un montón de distintas actividades, muchas de ellas eran, digamos, como comercio amplio, ¿sí? Y con la industrialización, buena parte de la composición de activos de las familias están representadas en participaciones accionarias en compañías puntuales, algunas, por ejemplo, estas compañías industriales. Entonces, a través de estas compañías industriales, uno se puede pensar que los bancos pudieron haber sido particularmente influyentes como en las decisiones económicas de estas familias de empresarios, pero las casas comerciales tradicionalmente siempre fueron como una unidad más bien independiente, como fundamentalmente asociada como a las decisiones del hogar, pues si se quiere. Ok, muchas gracias. Vamos a dar paso primero a Carolina Román y después a Estefano. Les voy a pedir que Hola, sean Javier. relativamente rápidos. Hola, Javier. Buenísimo el trabajo, impresionante toda la base que tenés de información y la acumulación de todo lo que has trabajado. Tenía como algunas preguntas más concretas y algunas como más conceptuales. Una es más de como capaz que la ignorancia o algo, es como ¿cuál es tu definición de élite? Como que vos usás para decir después que forman parte o no. Y esto después se vincula un poco a la literatura de Cardoso y Faleto, capaz que porque últimamente estaba dando clases sobre ellos. Si vos dialogás un poco con ellos, con su visión en el libro de Dependencia de Desarrollo en América Latina, pero con esta idea de los vínculos de los grupos dominantes y cómo va pasando desde un modelo de desarrollo a otros, y conectado con eso, si vos llegás como a dialogar o no con ellos, o en realidad forma parte de, como de otro aspecto, o de literatura que vos no estás dialogando, me llama la atención el tema del rol del Estado, que vos al final lo dejás como de lado y capaz que más como influenciada por lo que han sido los desarrollos en la parte del sur de América Latina, el rol del Estado como que era muy importante para entender los grupos dominantes o las élites y también el rol que tenían, e incluso el pasaje de una era más preindustrial a una era industrial. Entonces, quería como, hablaste de un Estado débil al principio y al final en tus conclusiones sos enfático en que dejar como un poco de lado el tema del Estado, y me llama bastante la atención en el caso de Antioquia, entonces quería como preguntarte al respecto, y también sobre la parte del vínculo de los actores locales con los actores internacionales, o sea, con empresas, con bancos externos, o sea, no sé cómo incorporar, si se puede incorporar los vínculos externos, más allá de toda la riqueza que tenés en toda la configuración de las redes de actores internos, pero no sé bien si vos los incorporás o los dejás explícitamente y si puede tener un rol explicativo o no en ver el tema de las élites y la permanencia también de las élites en el tiempo. Pero buenísimo, muchísimas gracias. Voy a contestar de una vez, si eso está bien. Gracias, Carolina. Sí, o sea, puedo empezar describiendo, pues como contándote un resultado puntual como del rol del Estado en esta historia. Digamos, aquí, digamos, hay como un problema amplio y es, digamos, toda la variación es entre individuos. Entonces hay elementos como del sistema más amplio que uno le toca es como inferir cómo estas cosas se agregan en conjunto, pero algo que yo encuentro y parece ser pues relativamente robusto es estos banqueros que eran políticos o que estaban
bastante cerca a los políticos era gente que como banquera le fue peor, es decir, terminó invirtiendo en bancos a los que les fue peor. Y un poco la interpretación que yo le doy a eso es que, digamos, básicamente las oportunidades que los políticos le estaban ofreciendo a la gente, las oportunidades económicas eran oportunidades con una volatilidad bastante más alta. Entonces, muchos de los bancos que surgieron en este periodo surgieron en efecto por favores, digamos, políticos e iniciativas políticas, pero la volatilidad del ciclo político básicamente se tradujo en la volatilidad de estos sectores y eso parece ser lo que afectó su desempeño. Entonces, ciertamente hay como un intercambio de favores, pero eso no necesariamente parece traducirse en mejores como outcomes. Y de nuevo, uno puede reflexionar un poquito más allá de eso. Y de hecho, con eso, digamos, me muevo como la primera parte de tu pregunta y es como, entiendo yo la élite y ahí viene como uno de los elementos es que tanta influencia tiene la élite como dentro del sistema. Entonces, para mí alguien que está en la élite es simplemente alguien que tiene un papel como particularmente eh, resaltable, digamos, en la comunidad, en estas esferas claves que aparecen. Hay algo de evidencia reciente, y reciente me refiero a, digamos, yo tenía algo de datos y algo que, por ejemplo, yo tenía datos, tenía un censo de riqueza para 1850, donde veía que esta gente además era particularmente rica, ¿sí? Y eso como que me decía, tiene sentido con la noción que uno tiene de élite en general, pues puesto que parece estar asociada a poder económico. Un trabajo que estoy haciendo recientemente es lo que estamos haciendo es rastrear todo el mundo en Medellín, todo el mundo en Medellín desde comienzos del siglo XIX hasta la Gran Depresión. Y ahí hemos sido capaces de recoger información sobre riqueza y eso sigue siendo el caso a lo largo del tiempo. Entonces, esta gente parece ser más rica, pero hay gente aquí dentro de esta élite que no fueron empresarios, por ejemplo, gente que fue literalmente políticos, ¿sí? Y entonces interpretar si alguien puede ser particularmente influyente eh, sin necesariamente ser muy rico. Y creo que como esa ambigüedad del concepto es como inherente a él y los datos entonces tienen esa, como esa suciedad, como esa impureza. Y una de las cosas que me gusta de este proyecto de Medellín es que con eso uno va a poder tener como unas definiciones más objetivas de lo que quiere decir ser de la élite. Ok, si les parece, damos paso a la pregunta de Stefano. Hola Javier, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. Si pensamos en los bancos en términos de la teoría moderna, ¿no? Es decir, que son productores y recolectores de información, ¿no? Básicamente. Por lo cual, digamos, un grado más o menos elevado de centralidad en las redes sociales agiliza, ¿no?, la capacidad de extraer información y utilizarla luego para todas las funciones básicas, ¿no?, que hace la intermediación bancaria, es decir, la selección de los clientes y luego la supervisión, ¿no?, de qué hacen con el dinero que se les presta. Entonces, tú enseñas que en la mayor parte de los casos estos banqueros eran ricos, entonces me pregunto hasta qué, digamos, dado que se trata de una dinámica muy local, de alguna manera, hasta qué punto una parte de estos banqueros, sobre todo los que no son empresarios industriales, de alguna manera, ¿cómo decir?, actualizan a través de la creación de bancos una función de intermediario financiero que ya desempeñaban de manera informal, ¿no? Es decir, hasta qué punto lo que tú estás mirando es como un salto en un proceso donde una parte del proceso
una parte de la dinámica del mercado de crédito informal pasa a ser formal a través de la incorporación de bancos, ¿no? Y luego, conectado con esto, hasta qué punto estas élites tradicionales son capaces de competir con las élites que están surgiendo a nivel local en la capacidad de producir y recopilar esta información, porque luego muestras que muchos de estos banqueros son industriales, es decir, realmente luego parece como que el sector moderno crea bancos para sí mismo de alguna manera, lo cual podría luego, digamos, implicar que este sistema bancario tiene todas las posibles distorsiones creadas por ser un sistema de insiders, ¿no? Donde, digamos, hay muchísimo insider lending y lo cual luego se refleja en el grado de insolvencia o en la inestabilidad del propio sistema. Antes de que contestes, perdona, vamos a dar paso a Alejandra. Alejandra, creo que ya puedes hablar. Si puedes abrir el micrófono y si puedes ser concreto. ¿Se escucha? Sí. Hola Javier. Bueno, me encanta ver esta... No te puedo saludar porque no me ves, no tengo cámara. Me encanta cómo ha crecido este animalito. Me encanta, me gusta mucho. Tengo una pregunta que es una sugerencia, porque no me acuerdo yo qué tan grande era tu universo de individuos, pero porque lo has repetido en la presentación, se me ocurre lo siguiente. Si podrías hacer algunas genealogías, al menos de generaciones, de manera de poder ponderar, por lo menos para esta elite de Antioquía, qué permeable o cuánto más permeable a los outsiders era uno u otro grupo. Porque lo que tú dices de la poca disposición a incorporar o cooptar políticos se parece mucho a lo que se ha dicho, por ejemplo, de la élite económica de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, sería una linda comparación. No necesariamente es válida para toda América Latina, pero creo que tiene algo de interés para el caso de Colombia. Sobre todo para ver si en el caso de los grupos que tú defines, industrialistas y digamos la élite tradicional, los rent seekers y todo esto, tú le llamas amalgamación, pero tal vez sería probable de ver si uno coopta al otro. Y con esto se me ocurre que podrías pensar esto de las cohortes, de las genealogías, digamos, ¿cuándo te aparecen outsider en la red? De manera de, en las categorías que tú tienes, definir una relativa mayor o menor permeabilidad al outsider, digamos, ¿no? Sospecho que estos industrialistas eran outsiders en tus grupos. Pero nada, es una sugerencia. No sé ni cuán grandes son el total de la red, digamos, la cantidad que tienes de individuos y si es posible más o menos tener alguna ponderación de las diferentes generaciones, porque hay algo muy interesante de tu trabajo que no estás abordando, pero es inevitable que resuene, que es qué tan recalcitrantes son las élites en Colombia. Y ahí tú tienes, si esto es posible, una linda puerta de entrada. Muchas gracias y espero la próxima versión. Congratulations. Dale, Javier, vas a tener un minuto para responder cada pregunta. Listo. No, gracias Alejandra. Es decir, es una gran sugerencia y resalta lo que yo siento que es un pecado original y esto hace referencia a algo que Carolina dijo, digamos, este paper tiene un problema y es que los datos son de la élite. Entonces, muchas de las cosas que uno quiere saber es quién empieza a ser parte de la élite, pero más o menos por definición todos están dentro de la élite. Es decir, uno quisiera un grupito de control que no estuviera en la élite y uno quisiera ver, y la permeabilidad es un concepto que me parece que es posiblemente el apropiado para pensar eso. Yo soy optimista que con este proyecto que tenemos de Medellín vamos a poder decir más sobre eso, ¿no? Vamos a poder identificar la élite y el resto de la sociedad y vamos a ver gente entrando y saliendo y con eso quizá podamos explorar un poquito lo que decís, aunque de hecho, o sea, oyendo lo que decías, creo que con algo de estos datos podría
responder algo de lo que decís, pero es decir, sí, definitivamente es súper importante y espero que con estos datos de Medellín lo podamos hacer. Respecto a la cuestión de la información, me parece además digamos, hay algo de los resultados que sugieren que la información juega un papel importante. Entonces, este grafiquito que les mostraba de cómo el número de conexiones es informativa sobre la inversión en la banca, yo la interpreto un poco de esa manera, básicamente un poco como aquí en el Silicon Valley, qué tan probable es que alguien invierta en una startup, tiene que ver fundamentalmente con acceder a la información de que hay una ronda de inversión, ¿sí? La gente tiene la plata, digamos, pero tener las oportunidades para poder invertir no es trivial y el número de conexiones aporta fundamentalmente esa información. De todas formas, pensar más sobre eso sí me parece muy importante y yo creo que lo había obviado y es qué tanto eso puede influir la calidad del crédito y eso cómo debería impactar el desempeño de las inversiones en los bancos. Y eso no parece ser, no es muy predictivo. Los datos de redes, más allá de con quién está uno conectado, no parecen ser muy buenos predictores de el desempeño de los bancos, pero posiblemente necesito, o sea, si me siento como a pensar más juiciosamente sobre eso, posiblemente encuentre algo ahí. Entonces me parece una muy útil recomendación. Gracias. Ok, yo tengo varias preguntas, pero te las voy a dar por correo electrónico. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que ha sido en beneficio de todos. Muy interesante tu trabajo y creo también que está muy bien que nos presentes cómo se construye esta base de datos. Este es un webinar en historia económica y eso es algo que para nosotros es fundamental, ¿cierto? Entonces, se me ha ido una última pregunta de Jacqueline y con esto vamos a cerrar. Si las mujeres tienen algún papel en estas redes, antes de que cierre, se me está yendo esto. Sí, 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 y es una de las razones por las cuales, digamos, construir la red tomó bastante más de tiempo para tener más mujeres y tiene un rol fundamental conectando la red principalmente, también en, digamos, la actividad productiva, pero como que la historia importante dentro de mis datos es, si uno desaparece a las mujeres de la red, digamos, se fragmenta toda la red, es decir, tiene un montón de islitas y eso creo que es como muy, muy ilustrativo, como que es una enseñanza grande, digo yo. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Entonces, vamos a cerrar el webinar aquí. Nos volveremos en septiembre y ya les estaremos informando de las actividades que vamos a hacer. Cuídense. Un abrazo a todos. Feliz verano a los que están de este lado del océano. Bueno, en el norte, en el hemisferio norte, y que pase lo mejor posible el invierno a los que están en el sur. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias a todos. Hasta luego.